Hola chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo video al canal RSG Ciencias. El día de hoy vamos a realizar un temita muy importante que es ecuaciones diferenciales. Si aún no has visto el curso de cálculo diferencial y cálculo integral, ¿qué esperas? Tienes que aprender esos dos cursos para que puedas aplicar ejercicios o puedas resolver ejercicios que tienen que ver con ecuaciones diferenciales. Es muy importante porque lo vas a ver en este curso. Esa es una recomendación. Muy bien chicos, vamos a entrar ya a fondo con este tema. Ecuaciones diferenciales. Quizás varios se han preguntado, ¿qué es una ecuación diferencial? Yo te pregunto a ti, ¿qué es una ecuación diferencial? ¿Para qué sirve una ecuación diferencial y cuáles son sus aplicaciones con la vida cotidiana? También nos podríamos preguntar cuántos o cuáles son los tipos de ecuaciones diferenciales. Y en este caso son dos, y son las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. Posteriormente lo vamos a tratar con más profundidad. También se preguntarán cuál es el grado y orden de una ecuación diferencial. No se preocupen, todo lo vamos a ver el día de hoy. Muy bien chicos, para no hacer muy extenso la introducción, vamos ya a tratar el tema de ecuaciones diferenciales. Muy bien chicos, entonces empecemos ya con el tema de ecuaciones diferenciales. Primero, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es donde está relacionada una función, sus derivadas de esa función y sus variables. Eso viene a ser una ecuación diferencial. También, yo les dije a un inicio, ¿cuáles son sus aplicaciones o para qué sirve una ecuación diferencial? Por ejemplo, chicos, una ecuación diferencial es muy importante, como nosotros muy bien sabemos, pues simplemente, miren chicos, cuando nosotros vemos el crecimiento de una población respecto al tiempo. También podría ser como, por ejemplo, el crecimiento de las bacterias que hay en un determinado lugar con respecto al tiempo. Puede ser el crecimiento de cualquier especie. El crecimiento de personas fallecidas por esto de la pandemia que se está dando, ¿verdad? Al pasar el tiempo. También podríamos decir cuando se descompone un cadáver a pasar el tiempo, ¿verdad? Podría ser. Otro también. Miren, chicos, para concluir, las propiedades, las leyes, las fórmulas físicas, químicas, hasta incluso en procesos biológicos, hasta incluso ecuaciones diferenciales se aplica en economía. Entonces es muy importante una ecuación diferencial, chicos. Por ejemplo, en física, ¿sí? En física es muy importante. En movimiento parabólico, movimiento de caída libre, o digamos, movimiento vertical, ¿sí? También las propiedades, las fórmulas de física tienen alguna relación con una ecuación diferencial. Como por ejemplo, chicos, miren, ¿cuántos de ustedes en física su profesor les enseñó que fuerza es igual a masa por aceleración? Yo sé que muchos. Pero chicos, miren, ¿qué hacían ustedes? O su profesor, ¿qué les decía? Un ejemplo. Hallar la aceleración si un cuerpo que está en reposo tiene una fuerza de 80 newton y tiene una masa de 5 kilogramos. ¿Qué hacías? Aplicabas fórmula y encontrabas la aceleración. Pero nunca te dabas el tiempo de investigar más esta fórmula o digamos la segunda ley de Newton. Es muy importante, chicos. Y así como yo les comento, este viene a ser una ecuación diferencial. Ahora me vas a decir, estás que me engañas, Robert. No es una ecuación diferencial. Claro que es una ecuación diferencial, chicos. ¿Saben por qué? Miren, F es la sumatoria de fuerzas externas que hay o que actúan en ese sistema.
¿sí? Fuerza es igual. Y m es la masa del cuerpo. Igual a la masa por la aceleración. La aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, yo te pregunto, ¿es una ecuación diferencial o no? Claro que es una ecuación diferencial. ¿Por qué, chicos? Miren, yo les dije que una ecuación diferencial relaciona a una función, a sus derivadas y a sus variables. Esta es una ecuación diferencial. Por ejemplo, miren, otra ecuación diferencial. Ya borremos esto, ¿ya? Y así como esa fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración de la segunda ley de Newton que te indiqué en la pizarra, hay muchas más. Sí, hay muchas más. Pero bueno, en fin, vamos a reconocer una ecuación diferencial. ¿Sí? Miren chicos. Por ejemplo, una ecuación diferencial. Ya vamos a reconocer una ecuación diferencial. Pero antes vamos a hacer esto, ¿ya? Miren, por ejemplo, en su colegio, ¿verdad? En primaria, ¿qué les decía? 2x más 10 es igual a 20. ¿Sí o no? Te decían que hay es el valor de x. Esta es una ecuación, pero simple, ¿verdad? Una ecuación que tú la puedes hacer directamente solamente despejando x. Entonces tú decías que 2x es igual a 20 menos 10, 10, y por lo tanto x es igual a 5. ¿Sí o no? Y esta es una ecuación. Yo no los estoy engañando. Es una ecuación. Su profesor les enseñó. Pero chicos, no se confundan. Esto es algo parecido a una ecuación diferencial. Pero no es una ecuación diferencial. Ahora tu profesor te pregunta, o te dice tu profesor, a ver, alumno, realízame una ecuación diferencial. Y vas tú y le haces esta ecuación. No hagas eso, por favor, que me haces quedar mal a mí. No hagas eso, porque esta no es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial relaciona funciones, sus derivadas y algunas variables. Muy bien, solamente es un ejemplo, donde yo te estoy detallando que esta es una ecuación porque tiene presencia del igual, ¿sí? Y quieres hallar una incógnita. Entonces, una ecuación diferencial viene a ser la siguiente. Esta no es una ecuación diferencial. ¿Ya, chicos? Muy bien. En cambio, este sí es una ecuación diferencial. Si tú tienes, por ejemplo, la segunda derivada de y más la primera derivada de y más 3x igual a 0, ¿ya? Este viene a ser una ecuación diferencial. ¿Ya, chicos? Porque tiene a una función, tiene a sus derivadas y también tiene a algunas variables. ¿Ya? Muy bien. Ahora se preguntarán, pero como que esa no es una ecuación diferencial. ¿Pero por qué? Ah, quizás te estás confundiendo con la segunda forma. También voy a poner la segunda forma de una ecuación diferencial donde tú lo puedes representar. Esta es una forma como tú puedes representar una ecuación diferencial y esta es la segunda forma, que sería la segunda derivada de y respecto a x, vamos a decir, ¿no? Más la primera derivada de y respecto a x más 3x igual a 0. Y este sí es una ecuación diferencial. ¿Sí? Muy bien, porque tiene una función, tiene a sus derivadas y tiene algunas variables. Entonces, chicos, es una ecuación diferencial. A ver, otra ecuación diferencial. Ya tenemos por aquí una ecuación diferencial, ¿ya? A ver, otra ecuación diferencial, chicos. Por aquí tenemos, por ejemplo, y' menos y igual a 0. ¿Ya? Y' menos y igual a 0. Y recuerden que este y' yo lo puedo representar como la derivada de y respecto a x. También puede ser respecto a t, cuando es el tiempo, ¿ya? No siempre es x, no siempre es t. También puede ser x, y, z, respecto a la función con quien se está trabajando. Menos y igual a 0. Y también es una ecuación diferencial. Borremos y vamos a conocer más ecuaciones. Muy bien, chicos, entonces aquí nosotros
ya vamos a hablar acerca de los tipos de ecuaciones diferenciales. Tenemos dos tipos y vienen a ser ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Voy a detallar cada uno de ellos con sus respectivos ejemplos, como para que ustedes me puedan entender, incluso para que puedan reconocer una ecuación diferencial de cada uno de ellos. ¿Sí? Recuerden, una ecuación diferencial ordinaria viene a ser una ecuación diferencial que tiene derivadas ordinarias. ¿Sí? Y también se dice que su función incógnita solamente depende de una sola variable independiente, ¿ya? Y una ecuación diferencial parcial o ecuaciones diferenciales parciales es donde hay presencia de derivadas parciales. Y también aquí se dice que la función incógnita, ¿verdad?, depende de dos o más variables independientes. Entonces, ahora sí vamos a detallar a cada uno de ellos con unos ejemplos. Uno simple, ¿ya? Simple. Por ejemplo, la derivada de y más 3x igual a 0. Este viene a ser una ecuación diferencial ordinaria, porque depende de una sola variable independiente. O sea, esto viene a ser lo mismo que la derivada de y o la primera derivada de y respecto a x más 3x igual a 0. ¿Sí? Este viene a ser una ecuación diferencial ordinaria. También tenemos otra ecuación diferencial, que podría ser la segunda derivada de y más la primera derivada de y menos 3x igual a 0. ¿Sí? O bueno, ya. No pongo 3x porque de repente ustedes piensan que todo un tiempo va a ser 3x. No, no todo un tiempo es 3x. Así como acá, se vayan a confundir. Porque ustedes, bueno, 7x ya, 7x, chicos. Muy bien, entonces este también viene a ser una ecuación diferencial ordinaria. Esta está denotada de una forma, ahora también lo voy a denotar de la otra forma, que es así. O sea, sería la segunda derivada de y respecto a x más la primera derivada de y respecto a x menos 7x igual a 0. También es una ecuación diferencial ordinaria. Otra ecuación diferencial ordinaria, por aquí, chicos, otra. Ya la última. Por ejemplo, la tercera derivada de y al cuadrado más 3 veces la segunda derivada de y al cubo menos 2 veces la primera derivada de y más 8x por y igual a 0. ¿Sí? Este también es una ecuación diferencial ordinaria. También es lo mismo que decir la tercera derivada de y respecto a x elevado al cuadrado. O sea, sería así. La tercera derivada de y respecto a x elevado al cuadrado más 3 veces la segunda derivada de y respecto a x al cubo, o sea, así, la segunda derivada de y respecto a x, todo elevado al cubo, menos 2 veces la primera derivada de y respecto a x más 8x por y igual a 0. Entonces, este viene a ser otra ecuación diferencial. Y ahora sí, pues chicos, ya pasemos a escribir algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ya? A ver, por aquí, una primera ecuación diferencial parcial, ¿ya? La primera derivada parcial de u respecto a t, ¿sí?, más 5 veces la derivada parcial de u sobre la derivada parcial de x menos 2u igual a 0. ¿Sí? Entonces, este viene a ser una ecuación diferencial parcial. ¿Por qué? Chicos, porque tiene derivadas parciales y también se dice
que su función desconocida, en este caso, depende de la variable t y x. Entonces decimos que nuestra función desconocida aquí viene a ser, por aquí vamos a decir que viene a ser u respecto a t y x, ¿sí? Muy bien, este viene a ser la función desconocida, la función incógnita. Otra que podríamos decir, ¿sí? Por aquí otra, ecuación diferencial parcial, la derivada de u respecto a t igual a la segunda derivada de u respecto a x, ¿sí? Más 5 veces la segunda derivada de u respecto a y, ¿sí? Menos u, ¿ya? Entonces aquí tenemos derivadas parciales y también tenemos que depende esta ecuación de 2 o 3 variables. En este caso depende de 3 variables, que es t, x y y, ¿sí? Entonces por aquí podemos poner otro más, ¿sí? Otro más podría ser este, mire chicos. La segunda derivada de u respecto a x, ¿sí? Más la segunda derivada de u respecto a y más la segunda derivada de u respecto a z igual a 0. Y ya chicos, entonces vienen a ser las ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Muy bien chicos, entonces ya aclaramos qué es una ecuación diferencial, cuáles son sus aplicaciones o dónde es que podemos ver las ecuaciones diferenciales con la vida cotidiana, ¿sí? También reconocimos una ecuación diferencial y ahora sí vamos a detallar lo que es o a reconocer una ecuación diferencial ordinaria o parcial, y también vamos a conocer su orden y cuál es su variable independiente como también su variable dependiente, ¿sí? Aquí he colocado unos cuantos ejemplos para poder reconocer cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien chicos, ahora sí acompáñenme, entonces empezamos con el primer ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación diferencial, vamos a ver si es ordinaria o parcial. Tenemos la derivada de y respecto a x es igual a x más 7. Entonces, viene a ser una ecuación diferencial ordinaria porque tiene derivadas ordinarias. Entonces, sería ordinario. Ahora, vamos a ver el orden. El orden de esta ecuación diferencial, ¿sí? Viene a ser, la derivada viene a ser de primer orden. Entonces, podemos poner aquí primer orden o solamente el número 1. Muy bien. Ahora vamos a ver su variable dependiente. ¿Cuál es su variable dependiente? Su variable dependiente viene a ser y. ¿Ya chicos? Y. Y la variable independiente viene a ser x. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, el segundo ejemplo. El segundo ejemplo tenemos la segunda derivada de y respecto a t. ¿Sí? Igual a t al cuadrado más 2t más 1. Viene a ser una ecuación diferencial ordinaria, porque tiene derivadas ordinarias, ¿sí? Vamos a ver de qué orden es, ¿sí? El orden lo podemos conocer o podemos reconocer el orden de una ecuación diferencial viendo cuál es el de mayor derivada, ¿sí? Muy bien. En este caso viene a ser 2 o de segundo orden y su variable dependiente viene a ser y. Muy bien. Y su variable independiente viene a ser t. Ahora, el tercer ejemplo. Ahora vamos a reconocer si es una ecuación diferencial ordinaria o parcial. Viene a ser una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué, chicos? Porque tiene derivadas ordinarias y porque también solamente depende de una sola variable. Entonces diríamos que es una ecuación diferencial ordinaria. Y es de segundo orden, ¿sí? Este es de segundo orden, chicos. Acá es de primer orden.
Si acá hubiese estado solamente también de primer orden y de primer orden solamente sería el número 1, o sea, de primer orden. Pero en este caso es mi segunda derivada de y respecto a x, entonces diríamos que es de segundo orden. ¿Sí? Muy bien. Ahora nuestra variable dependiente viene a ser y, ¿sí? Y la variable independiente es x. Muy bien. Ahora, aquí chicos, miren, tenemos otro ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación diferencial. Ahora, vamos a reconocer si es una ecuación diferencial ordinaria o parcial. Lo primero que vemos a simple vista es que tiene derivadas parciales. Y cuando tiene derivadas parciales, pues es una ecuación diferencial parcial. Es algo lógico. Muy bien. Y también porque depende de tres variables. Miren, tenemos x, y y z, que vienen a ser las variables que forman parte de esa función. Muy bien, entonces este sería parcial. Ahora vemos cuál es su orden. El orden viene a ser 2, ¿verdad? 2, muy bien. Y vemos cuáles son sus variables dependientes. Sus variables dependientes vienen a ser solamente u. ¿Ya? U, muy bien chicos. Y vemos cuáles son sus variables independientes. Viene a ser x, y y z. X, y y z. Son sus variables independientes. Ahora vamos a ver aquí en esta ecuación diferencial si es ordinaria o parcial. En este caso viene a ser ordinaria, ¿sí? Porque tiene derivadas ordinarias y porque también depende de una sola variable, o sea, x. Entonces sería ordinaria. Muy bien. Ahora, ¿cuál viene a ser el orden de esta ecuación diferencial? Viene a ser 3, ¿ya chicos? 3, no 1, porque este es mayor, de mayor derivada. Muy bien, 3. Y ahora sí, ¿cuál es la variable dependiente? La variable dependiente viene a ser y. Y la variable independiente viene a ser x. ¿Listo? Ahora tenemos el sexto problemita. Este viene a ser una ecuación diferencial parcial. Porque tiene derivadas parciales, ¿verdad? Muy bien, de orden 1. Este es de orden 1, chicos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es su variable dependiente? Su variable dependiente es r, ¿ya? Es r y sus variables independientes vienen a ser t y x. Ahora, séptimo y último ejemplo, tenemos el siguiente. Tenemos toda esta ecuación diferencial. Vamos a ver si es ordinaria o parcial. Viene a ser una ecuación diferencial ordinaria porque tiene derivadas ordinarias y depende de una sola variable. Entonces, sería ordinaria. Y, en este caso, viene a ser de tercer orden. No de segundo orden, chicos. No quiere decir que porque está todo elevado al cubo y esto entra a multiplicar. No, no confundas eso, chicos, ¿ya? No confundan eso, por favor. Entonces, viene a ser de tercer orden. Muy bien. Ahora vemos cuál es su variable dependiente. Su variable dependiente viene a ser tita, ¿ya? Tita. Muy bien. O también conocido como teta. Así suena más bonito. Ahora, variable independiente. La variable independiente viene a ser x. Muy bien. X. ¿Listo, chicos? El propósito de esta clasificación que hemos visto con los siguientes ejemplos es que tú reconozcas una ecuación diferencial ordinaria o parcial y que aprendas el orden de esa ecuación diferencial y cuál es su variable dependiente e independiente. ¿Listo? Creo que con esto sería suficiente y ya posteriormente estaremos desarrollando problemas de ecuaciones diferenciales. Muy bien, entonces hemos terminado con la clase del día de hoy. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete y si te gustó el video, dale like y comparte con tus amigos y harás que esta comunidad siga creciendo. Recuerda que mi propósito no es que tú apruebes, sino que aprendas. Hasta la próxima.